Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro capítulo de Ya estoy listo para invertir en conciencia. El día de hoy vamos a hablar de qué es lo que pienso yo que va a venir en el 2026. Sí, ya tenemos que hablar del 2026 porque pues estamos a 4 meses, incluso si estás en el proceso de la compra de una casa y lo vas a empezar hoy, literalmente lo vas a terminar a finales del 2025 o de repente a principios del 2026 porque a veces no encuentras tu propiedad, estás en el proceso de precalificación y se toma su tiempo. Entonces, sí es importante, ver qué es lo que viene. Tengo más de 20 años de experiencia y si es primera vez que me estás escuchando, mi nombre es Kenneth Chavarría y tengo más de 20 años haciendo préstamos y pues con todo este tiempo que lo llevo ayudando a la comunidad me he dado cuenta de un montón de cosas, he pasado por varios de estos ciclos que probablemente para ti hoy puede ser algo medio extraño, ¿ok? Para mí se me hace muy familiar porque yo ya he pasado en momentos complicados de intereses altos, que la gente los llama momentos complicados, ¿ok? Ahí he pasado por momentos donde los intereses están muy bajos, donde para el consumidor es increíble, ¿ok? Por una parte, pero por otra parte no. Entonces ya he pasado como, te podría decir, como 3, 4 veces por este ciclo. Entonces, por eso es que te puedo ir diciendo qué es lo que va a pasar en los siguientes meses. La mayoría de gente, se olvida mucho de vivir el presente y está muy preocupado por lo que va a venir. Entonces, por eso quiero hablar un poco, para ti, si estás estresado por lo que viene, aunque yo creo que lo más importante es vivir hoy y ver qué es lo que pasa hoy, es importante también, pues, para ti saber qué viene de más adelante, está bien, lo entiendo, para poderse proyectar un poquito, pero, creo que yo siempre veo a la gente cuando va a comprar una casa, siempre veo cómo está hoy, ¿ok? No cómo va a estar después. El hoy es importante. Para cuánto calificas hoy no se trata, sino qué es lo que tú puedes pagar hoy. ¿Cómo estás hoy financieramente? Pero bueno, el tema es cómo veo yo que viene real estate en los siguientes meses. 2026 va a ser un año que para mí va a ser un año muy bueno con respecto a lo que es inversiones en propiedades. Cuando yo hablo de la palabra invertir en propiedades, no significa, quítate de la cabeza que tienes que ser un inversionista para entrar a invertir en una propiedad. Yo pienso que en el momento en el que tú tomas una decisión de comprar tu primera propiedad, ya estás invirtiendo. Estás invirtiendo un dinero, estás invirtiendo un down payment, estás invirtiendo tu tiempo, estás invirtiendo en algo y por supuesto tú quieres tener un resultado y quieres saber si es que esa decisión que estás tomando es la mejor. Por eso te preocupa mucho lo que va a pasar en el 2026. Este 2025 ha sido un año donde te puedo decir que sí pasó lo que se dijo que iba a pasar en el 2024. En el 2025 van a bajar un poco los intereses. Y claro que sí, comparamos lo que pasó el año pasado, los intereses, comparando con los intereses del año pasado, están más bajos. Hoy, el interés de hoy a agosto del 2024 están más bajos. Entonces, y se habló mucho del tema, se habló de que que se iban a bajar los intereses y que iban a haber ayudas para compradores por primera vez y las ayudas ya existen y siguen existiendo ahora, se abrieron más fondos, salió un programa del 1% de down payment. Entonces, ya nosotros tenemos que entender de que todo lo que está pasando a nivel de real estate son ciclos. Entonces, el año pasado estábamos terminando un ciclo de intereses altos donde había una oportunidad buena para el inversionista para comprar a mejores precios, aunque los intereses estén altos. Resulta que este año, empezamos a ver más gente ya en estos últimos 30 días, ya precalificando porque hay más incentivos, el 1% de down payment, ya están ahorita mucha gente, y yo lo puedo medir por personas que van a nuestras oficinas o nos llaman para poder precalificar. Ya veo que están subiendo las aplicaciones para personas que quieren comprar su primera propiedad. Y pues lo que te puedo decir que en los últimos años sí se ha visto un crecimiento con la parte de los inversionistas. Hay muchos más programas que te ayudan a poder comprar propiedades o también tener liquidez sin tener que demostrar ingresos, sin tener que demostrar incluso hasta documentos. Entonces eso ha ayudado mucho a que el inversionista sí compre propiedades para arreglar y vender, compre propiedades para arreglar y rentar. El 2026, va a seguir lo que ya ha estado empezando en estos últimos meses. Van a crecer más las ayudas, van a existir más ayudas
para compradores por primera vez, ¿ok? Y en un ratito te voy a hablar de 3 de las ayudas que yo creo que ya venían, pero ahora último se han hecho más énfasis y pues por eso hay más gente calificada, ¿ok? Entonces, pero en el 2026 vamos a ver el interés un poquito más bajo de lo que está el día de hoy. Entonces va a crear mucho más demanda y cuando se crea la demanda, los precios de las propiedades suben. Después, al final del podcast, vamos a hablar un poquito de las preguntas que normalmente me hacen con respecto a esto, porque incluso el día de ayer tuvimos una clase donde hablaba yo de las diferentes maneras de poder invertir en propiedades y una señora decía que en qué momento era bueno para poder vender su casa, hasta cuándo tenía que quedarse. Y esa es una de las preguntas que las vamos a contestar al final y te voy a dar mi punto de vista. Pero regresando al tema, okay, sobre lo que va a pasar en el 2026, va a crear, por supuesto, más demanda, okay, van a haber muchísimos más builders el día de hoy, mucho más inventario en los builders que ya no lo van a estar regalando como lo están haciendo ahora. Todavía estamos pasando por una línea muy delgada donde la gente, los builders todavía tienen un inventario que tienen que salir, tienen que sacarlo, entonces te ayuda con gastos de cierre, te dan intereses mejores, te dan lavadora, secadora, todo lo que tú necesitas para mudarte a tu casa y literalmente llevar, como yo digo, llevar el cepillo de diente y mudarte, te dan absolutamente todo con tal de que muevan su inventario. Y pues eso es lo que en realidad vamos a seguir viendo, pero, ok, en el 2026 vamos a ver inventario, pero probablemente ya no vamos a ver tantas ayudas porque va a haber mucha más gente calificada. En el momento que bajan los intereses, empieza a calificar más gente y dejan de haber ayudas porque ya no necesitan vender la propiedad. Recuerden que las ayudas son incentivos, es lo que tienes que pensar. Incentivos para que tú puedas calificar para comprar una casa. Una ayuda para una persona que le den para que compre una propiedad en dinero, por ejemplo, como para el down payment, simplemente es te va a empujar a que compres una propiedad porque probablemente, ok, tú tienes el crédito, tienes el ingreso, pero no tienes el dinero. Si alguien te lo da, tú compras la propiedad, por supuesto. Entonces, eso lo están promoviendo más el día de hoy y pues eso hace que más gente califique porque si antes no tenías para el down payment y yo te lo doy y ya lo tienes y ya puedes comprar la propiedad. Eso está empujando mucho a que el consumidor vaya y salga a buscar propiedades, incluso los builders también con sus intereses y sus promociones. El 2026 va a ser un año, yo te quiero decir que muy parecido a este año, simplemente con intereses un poco más bajos, probablemente con más ayudas, más empuje al consumidor y eso va a hacer que inversionistas que compraron sus propiedades, okay, yo creo que en el 2026 no es un buen momento para venderlas porque yo sé que hay mucha gente que compró propiedades en el 2023 y 2024 y pues como yo siempre digo que tenemos que hacer bloques de 5 años para poder vender nuestra propiedad. Pero yo sé que hay muchos que ya empiezan a decir, o sea que si ya empieza la gente a comprar, ok, entonces ya ahora es el momento para vender. Como siempre lo he dicho, ok, compra cuando la gente vende y vende cuando la gente compra, pero el 2026 yo no considero que sea un año en el que tú te motives como inversionista a vender tu propiedad. ¿Ok? Creo que deberías de aguantarte, el 2026 hay que aguantar un poquito más y en el 2027 probablemente ya podríamos hablar un poco de esa parte. Pero eso lo voy a dejar para otro podcast en realidad porque yo te voy a hablar un poquito más como inversionista, cómo puedes planificar varias cosas, pero hoy es de cómo veo el mercado y como te digo, el mercado lo veo muy parecido al 2025, van a haber más ayudas, ¿ok? Van a haber más... van a haber más programas que ya existen, que un rato te los voy a decir, y van a haber más programas donde van a facilitar la compra de casas, ¿okay? Del consumidor para propiedades que vayas a vivir. Han existido varios programas en estos últimos 24 o 36 meses, estos últimos 3 años, que la gente no se han promocionado tanto, pero fueron diseñados para que la gente pueda calificar. ¿Okay? Y te voy a nombrar 3 de ellos, que es lo que se va a usar mucho
para que la gente compre y ya se están usando. No se habla mucho porque no todo el mundo sabe hacerlos, pero ya se habla mucho de ellos. Por ejemplo, ¿okay? El número uno, que para mí es el más importante, incluso en los últimos 2 años, eso fue lo que hizo que mucha gente no califique, porque siempre vimos el que si tienes taxes y los números están bien, si tienes un trabajo y ganas bien y no tienes tantas deudas, calificas. Pero, ok, nos olvidamos de que si no tienes taxes y no tienes trabajo, pero sí tienes estados de cuenta donde estás reportando un ingreso, ok, puedes comprar una propiedad sin necesitar los taxes. Y esos son los programas que han estado ahí y que hoy empiezan a salir y que cada vez van a salir más. Sí, existían hace unos años atrás, pero tenías que dar el 30%, el 25% de down payment. Ya hoy puedes comprar una propiedad con el 10% de down payment sin tener impuestos, utilizando tus estados de cuenta. Ese es uno de los programas que lo vamos a ver más en el 2026, ¿ok? Incluso creo yo que se va a bajar a un 5% en vez del 10%. Y pues porque como hay un crecimiento de plusvalía, entonces los bancos, tienes que entender esto, que en el momento que la plusvalía, que el banco se da cuenta que la plusvalía puede subir, es donde arriesga más, es donde te pide menos dinero de down payment porque saben que la plusvalía se va para arriba, entonces se está minimizando el riesgo. Eso hace, ok, como le digo, es un círculo, eso hace que el banco diga, ok, ya no me deje el 10%, dame el 5%. Segundo de los programas, estados de cuenta, ¿ok? Sin tener taxes o sin tener trabajo, puedes comprar con estados de cuenta. Existían, ¿ok? Ya existían, pero con más down payment. Hoy existen y ya empezamos desde el 10% de down payment. Otro programa que vamos a ver, que se va a mover muchísimo el año que viene. Y de nuevo, hablo de programas porque definitivamente estos programas son los que mueven el mercado, ¿ok? Para que la casa se venda necesitan préstamos, ¿ok? Y para que en realidad necesiten, para que la gente califique, pues necesito darle facilidades. Si no tienes impuestos o el ingreso no te da porque los intereses están altos, te empiezo a dar facilidades. Entonces, por eso te doy un programa de, no tienes taxes, pues demuéstrame tu ingreso con tus estados de cuenta. El siguiente programa, ¿ok? Que está muy bueno, es un programa que es con un Profit and Loss, que es básicamente un documento que tú genera tu negocio donde están tus ingresos y tus egresos. Eso es todo. Ni siquiera necesito ver tus estados de cuenta. Eso va a hacer que mucha gente, ¿ok? Empiece a calificar. Ya existen esos préstamos, pero existen con down payments del 30%, del 20%, y ahora empezaron a salir con el 10% también. No me interesan tus estados de cuenta. Me interesa saber cómo va tu negocio, tus ingresos versus tus egresos. Si te queda algo de dinero ahí, perfecto. Ese es el ingreso que voy a utilizar y vamos a calificar. ¿Ok? Entonces, eso va a hacer que se mueva más el mercado y de nuevo, al moverse más el mercado, las propiedades suben y eventualmente esos programas, ¿ok? Van a hacer que se vendan más casas y los valores de las casas suban y hacen que los bancos se motiven más y ya no pidan más down payment. Y el tercero y el último programa que ya salió es un programa que el día de hoy te pide el 20% de down payment y ya ni siquiera me interesan tus estados de cuenta. No me interesa tu profit and loss, los ingresos y los egresos. Lo que me interesa es que tengas el 20% de down payment, 660 de score y no me interesa. Lo que pongas en la aplicación, si tú pones en la aplicación que ganas $15,000, yo me voy a guiar con eso siempre y cuando tengas el 20%. Al principio del podcast, cuando me presentaba, hablaba de que tengo más de 20 años de experiencia haciendo préstamos, entonces yo ya pasé por una etapa donde existía un programa que se llamaba Stated Income, Stated Assets, donde significaba que no me importa lo que pongas en la aplicación, ok, lo voy a utilizar, que es el programa que te estoy hablando ahorita. Y Stated Assets es que no me importa de dónde venga el dinero, puedes tener el dinero debajo del colchón, saca el dinero debajo del colchón y deposita en la cuenta y con eso ya está. Pero en ese entonces era 100% de financiamiento. No necesitaba dar dinero de down payment, solo pagar los gastos de cierre. Hoy ahí está el 20%, donde no me importa cuánto estás ganando, ¿ok? Ponlo ahí, yo te voy a creer lo que tú pones en la aplicación y pues tienes que tener el 20%, ¿ok? De nuevo, lo que va a ir pasando mientras que el mercado se empieza a mover más y las casas se empiezan a vender más, va a hacer que estos bancos que están apoyados de firmas grandes,
¿ok? Lo que van a hacer es que van a aflojar un poco más de dinero, van a prestar más, pero sin que tú tengas que darle tanto dinero de down payment porque la plusvalía sube. Ahora, ya comentándote todo esto del 2026, ¿qué te recomiendo yo? Ok, por supuesto que aquí voy a hacer una recomendación para dos perfiles. Para la persona que quiere comprar su primera casa, invertir en su primera casa, y para las personas que ya tienen su primera casa o tienen varias y que quieren seguir invirtiendo y creciendo su portafolio. Ok, las personas que van a invertir en su primera casa, sí, lo que te recomiendo que hagas es que pares un poquito, analices tu situación. No necesariamente en el 2026 tienes que comprar una casa. Si tu año es el 2028, es el 2028, ¿ok? Si tu año es este año, el 2025 es este año, lo más importante es que te metas a comprar una propiedad que de verdad tú la puedas pagar. Eso es todo. Empecemos por ahí. Yo no creo que ahorita nosotros estemos en una situación en la que nosotros tenemos que reventarnos para pagar una casa, trabajar el triple para pagar una casa, porque entonces ni siquiera la vas a disfrutar, ¿ok? Simplemente estás logrando algo por lograrlo, pero la verdad no lo estás disfrutando y al final del día se trata de que vayas disfrutando el proceso. Y cuando empiezas a comprar una casa y no vas a disfrutar la propiedad, significa porque estás trabajando el doble, no estás disfrutando el proceso y de eso se trata, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que verlo todo por ahí. Hay una sola vida y tenemos que nosotros aprovecharla a lo máximo. Eso, si eres primer comprador, analiza tus finanzas, paga tus deudas. Si necesitas una guía de cómo salirte de las deudas, tenemos nosotros una guía que se llama Empezando de Cero, donde hay 2 estrategias en esa guía que te puede ayudar a salir de deudas. Déjame la palabra aquí, guía, y nosotros te podemos mandar esa guía sin ningún problema. Para las personas que quieren seguir invirtiendo y creciendo su portafolio, hoy estamos en una línea muy delgada. Hoy todavía podemos comprar buenas propiedades con precios económicos, okay, con buenas ayudas de los vendedores. Creo que en el 2026, okay, el mercado va a cambiar un poquito, que ya no tanto va a ser para que compres para rentar, sino sería muy bueno que nos metamos en la parte de flip, comprar, arreglar y vender, porque va a haber mucha gente motivada. Y pues por supuesto que en el momento que tú compras, arreglas y vendes, ya tienes un beneficio que es una casa usada, ya sabes cuántos son los taxes, ya no hay esa incertidumbre cuando compras una casa nueva que los taxes no sabes cuánto van a ser. Entonces, si estás en ese proceso de invertir, todavía te quedan unos cuantos mesecitos para que puedas agarrar unas buenas propiedades. Eso es lo que yo pienso de lo que viene en el 2026. Pienso que, y no te lo estoy diciendo como lo dicen, vienen cosas buenas. Yo creo que siempre hay cosas buenas. Lo que pasa es que depende de cómo estés tú, ¿ok? Vas a agarrar lo que viene, ¿no es cierto? Cada situación es diferente. Yo creo que hay personas que han hecho mucho dinero en situaciones complicadas y hay otras personas que en situaciones muy buenas, ¿ok? No les ha ido tan bien. Y pues COVID es un ejemplo perfecto. COVID para muchos fue el quiebre y para otros fue el impulso a llevar su negocio, su vida a otro nivel. Muchos salieron a hacer un montón de dinero desde esto, lo que estamos haciendo ahora, desde redes sociales, podcasts y entre muchas otras cosas más. Pero yo creo que siempre uno mismo tiene que irse preparando. El trabajo es hacia adentro, no es hacia afuera. Lo que viene, si probablemente todo lo que te dije ahora que viene en el 2026 no es como viene, no pasa nada. Igual va a venir, ¿ok? El año viene. Depende de cómo tú estás para que tú lo agarres. Pero de verdad que te funcione. Esto es mi punto de vista con todo el tiempo de experiencia. Y si tienes alguna pregunta relacionada con los programas que hablé o con lo que dije o algún comentario o en realidad, ok, pues piensas algo diferente, compártelo. Me parece increíble que podamos conversar aquí, ok, e intercambiar puntos de vista. Déjame tu comentario aquí abajo. Comparte también este video para alguien que quiera entender y prepararse, ok, y saber sobre los programas que acabo de hablar. Y pues te espero en el siguiente podcast donde vamos a estar hablando de muchas cosas más y muchas de ellas son relacionadas con inversiones. Sé que hay mucha gente que quiere empezar saber cómo hacerlo, pero la verdad que para mí el que tú me ayudes a llegar a más gente y que se prepare, que es lo más importante, con eso es ganancia. Muchísimas gracias y te veo pronto.